casi así como una clase gratis, tómenlo como una clase gratis de hidrología del TEC. Entonces van a ver. Yo le puse aquí nada más la ciencia del agua. Y déjenme empezar. ¿Sí funciona esto? ¿No funciona, Anita? Lo tenías allá. Ok. Gracias. Ahí está ya. Bueno, miren, algunas las voy a pasar más o menos rápido porque yo creo que pues ustedes que están metidos en esta temática también, pues a lo mejor ya es del dominio de todos. Pero una cosa que es importante reconocer es cómo está la organización del sector, porque ahí empieza uno a ver quién tiene responsabilidad sobre qué cosa, ¿no? Bueno, ya saben que a veces hablamos del sector agua en general, y que de un tiempo para acá, pues el sector agua quedó metido en el sector ambiente, así que en la alta esfera de la federación, pues es la Semarnat quien está ahí. Ahí adentro está la Comisión Nacional del Agua. Si el asunto de que el agua debería tener una relevancia a nivel de secretaría, como la tuvo antes con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o la SRH, bueno, eso todavía sigue en discusión. El tema del agua ciertamente es muy importante. Y desde el punto de vista de, por ejemplo, el presupuesto y del personal, pues la mayoría del presupuesto y del personal de la Semarnat pues está en la Conagua, ¿no? Entonces, ese es el asunto federal. La Conagua está organizada en organismos de cuenca y en direcciones locales. Son estas oficinas que están en todo el país, ¿no? Y entonces hay algunos asuntos, digamos, en donde se delimitan estas grandes regiones, a lo que les llamamos las regiones hidrológicas. Por ejemplo, aquí, pues estamos en la región de la cuenca del río Bravo, y por lo tanto aquí tenemos un organismo de cuenca. Y todos aquellos estados en donde no hay un organismo de cuenca, pues la Conagua tiene una dirección local. ¿Okay? Es importante porque cuando uno, por ejemplo, quiere perforar un pozo para hacer una explotación de agua, bueno, pues va a tener que ir ahí, ¿no? La Conagua pues tiene la atribución de dar las concesiones y todas estas cosas, ¿no? Una figura que a veces, digamos, la idea es que venga a complementar el manejo del agua son los consejos de cuenca. Aquí tenemos también un consejo de cuenca de Río Bravo. No existen consejos de cuenca en todas las cuencas en México, pero en las importantes está, digamos, en las más grandes, ¿no? En la de Lerma, en la de aquí de nosotros. Ese es un consejo que está formado por gente, básicamente por los usuarios del agua, representantes de todos los que usan el agua. Y ahí está el gobierno federal, estatal, municipal, los agricultores, las organizaciones civiles, el organismo operador de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es que ese consejo pues aborde temas importantes y pueda ser como un brazo de auxilio al organismo de cuenca, ¿no? Esto fue parte de todo lo que se planteó como una especie de descentralización en el tema del agua. A veces no ha funcionado. La verdad es que en otras regiones, ¿eso fui yo? No, fue tú. En otras regiones, pues los consejos de cuenca pues son como que casi meramente decorativos. Otros que funcionan un poco mejor es esa misma idea de los consejos de cuenca, pero es exclusivamente hablando de aguas subterráneas. Los comités técnicos de aguas subterráneas como que funcionan mejor, y también es en apoyo a las organizaciones federales. Ni los consejos de cuenca ni los cotas son parte del gobierno, son organizaciones civiles. Tenemos las comisiones estatales de agua, que en el caso de Nuevo León pues no existe ese rol, digamos, como que lo ha tomado un poco Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pero en todos los demás estados existe una comisión estatal del agua, y eso obviamente, como su nombre lo indica, pues es estatal. Y al final, los organismos operadores, los encargados de brindar todos los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección de aguas residuales, saneamiento, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, pues está un poco la responsabilidad, ¿no? Si yo quiero conectarme al drenaje en mi casa o en un edificio que acabo de construir, bueno, pues tendré que ir con el organismo operador. Con agua no tiene nada que hacer. Pero si quiero perforar un pozo, aunque sea dentro de mi propiedad, tendré que ir a la Comisión Nacional del Agua.
Y bueno, digamos, esa es un poco la situación. Hay temas en los que a veces no está tan clara la responsabilidad. Por ejemplo, el asunto de las aguas pluviales. Y cuando llueve mucho, pues a lo mejor tenemos inundaciones urbanas. ¿De quién son responsabilidad? Bueno, no están en la ley de aguas nacionales, no está tan claro ese asunto. Y al final, un poco lo que puede uno ver es que eso termina siendo responsabilidad del municipio, no del organismo operador, del municipio. Pero a veces los municipios pues tienen muy poco personal técnico, muy pocas capacidades como para poder abordar esos problemas, y entonces pues se los dejan ahí, por ejemplo, al organismo operador, que algunas veces pues ha tenido que entrarle al quite con esto, lo cual ha sucedido aquí en Monterrey en épocas pasadas. Pero bueno, esa es un poco la situación. Otro asunto nada más para comentar es la invasión en las márgenes de los ríos. ¿Okay? Por ejemplo, el río Santa Catarina, ¿de quién es responsabilidad? ¿De quién? Esa pregunta. Ese es de Conagua, porque ese es un cauce federal. ¿Okay? Y tiene su delimitación y tiene una zona federal que es propiedad de la federación y que en todo caso a veces se puede concesionar su uso, pero sigue siendo federal. Bueno, si llegan las casas y se acomodan junto al río y se ponen en una franca situación de riesgo, ¿quién tiene la atribución para moverlos? Digamos, ese asentamiento irregular en las márgenes del río, que hay muchos. Es correcto. Y en el mismo Santa Catarina, bueno, pues, antes de llegar al obispo, ahí hay un montón de los pinos. Sí, y que pues ya uno lo ve y dice, pues ¿cuál asentamiento irregular? Pues si ya hay casas de material y hay una oficina de San Pedro ahí, ¿verdad? Pero la situación es que no es la federación el que tiene que mover a esos, es el municipio el que tendría que desalojar a los asentamientos irregulares. Y entonces, pues bueno, luego empezamos a hablar de que, pues, tratar de meter fuerza para moverlos de ahí, pues tiene un costo político que a lo mejor pues el presidente municipal dice, no, pues si yo estoy tan poquito aquí que pues para qué me lo he hecho, hay que el que venga que lo arregle, ¿no? Y así piensan todos. Y entonces esos asentamientos irregulares terminan pues ya no siendo irregulares, digamos, en el sentido de que pues ya tienen servicios, agua, luz, pavimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único que no tienen son escrituras, pero bueno. Pegadas al río, es correcto. Esos están en zona federal y están infringiendo la ley. Digamos que existe la forma de poder abordar esos problemas. Lo que pasa es que hay muchas veces que la gente pues, no quiere hacerlo. Bueno, miren, ya otra vez no sirve, Anita. Cámbiamele. No, jala. Pues ahí tampoco. ¿Eh? Sí. Ya. Bueno. Oye. Ok, bueno, entonces miren, lo que quiero platicarles muy rápido es este asunto de pues, la hidrología, la ciencia del agua. En esencia es un problema, digamos, o es un tema que pues, digamos, se puede comprender en lo general muy fácilmente. Al final, tratar de entender todo lo que sucede con la hidrología y con el agua, pues no es más que el ciclo hidrológico, ¿okay? Ese que les pusieron a dibujar cuando estaban en la primaria, ese mismo. Y la verdad es que uno desde chiquito tiene el concepto de todo el agua y que si la evaporación y que si la lluvia y todo lo demás. A veces le echan ahí de más con los tiburones y todo. Bueno, eso a lo mejor no es parte estrictamente del ciclo hidrológico. Pero la verdad es que lo que hacemos los hidrólogos es abordar esto de una manera pues un poco, bueno, más bien mucho más detallada y estricta. Y entonces analizamos las componentes del ciclo hidrológico. A veces para un problema en particular no me interesa tanto o a veces para otro problema tengo que ponerle mucha atención. Por ejemplo, la evaporación. Bueno, pues es muy importante. Pues esa es la que lleva el agua a la atmósfera que luego termina cayendo en forma de lluvia. Pero si estoy analizando las inundaciones justo después de Alex, pues en ese momento la evaporación a lo mejor no me interesa tanto.
tengo otros problemas aquí con todo el agua que escurrió, todos los puentes que se cayeron y todo lo demás, ¿no? Entonces en esa fase no, pero la evaporación es muy importante. Fíjense que de la presa del Cuchillo, cuando está llena, la presa del Cuchillo es muy bajita, cuando está llena se pueden llegar a evaporar cerca de 11 metros cúbicos por segundo. En el área metropolitana estamos ahorita necesitando 15, en toda el área metropolitana. Entonces, si la presa está llena, pues está yendo pues el 80% del agua que que necesito en toda el área metropolitana. Lo que pasa es que, ¿cómo controlo la evaporación, verdad? Sí. Con esos datos, la presa Bronca, Libertad que quiere negocio que hacer sería benéfico, pues se va a evaporar la misma cantidad. Bueno, eso es inevitable. Eso es inevitable. La evaporación no la puedes controlar. Sí, pero es necesario tener ese tipo de si tenemos tiempo, sí vamos a platicar un poquito de la libertad. Ahorita al ratito. Ahorita al ratito. Pero hay que controlar las preguntas. Pero hay que controlar las preguntas. Sí, ahí vamos. Eso es cierto. Ok, entonces esa es la idea. Miren, el asunto es que hay un ciclo hidrológico en lo natural. Pues evapora de lagos, del mar, etcétera, llueve, se infiltra, escurre, etcétera. Eso es el ciclo natural. Empezamos a tener un poco más de problemas cuando pues, construimos cosas y le metemos la mano, y entonces ahora tenemos un ciclo hidrológico o un ciclo del agua alterado. Las componentes siguen existiendo, sigue existiendo evaporación, sigue existiendo lluvia, etcétera, pero se modifican. Por ejemplo, la infiltración se modifica mucho. Pues ahora tengo calles y casas en lugar de un bosque o de una pradera, y entonces pues habrá menos infiltración y habrá menos recarga a los acuíferos y voy a tener más escurrimiento por la superficie que me va a generar problemas. Muchos de esos problemas podrían resolverse con alternativas más inteligentes de cómo crecemos. Una urbanización más amigable con el medio ambiente, más sostenible, ¿okay? Con elementos que me permitan tratar de reproducir lo que hace la naturaleza, que eso es un poco lo que hacemos. Esa es una imagen que saqué de un libro y que luego, después de ya pensando en analizarla, dije, pues obviamente tenía fines muy académicos, pero decía, pues ¿y a quién se le ocurrió construir una ciudad aquí justo debajo de la presa? Pues aguas, ¿no? Porque si la presa se rompe, pues en la torre. Bueno, fíjense que sí hay casos, ¿eh? Nada más anótenle la presa Madín, en el centro de la ciudad de México, y la presa Belardo L. Rodríguez en Hermosillo, están así, ¿okay? Entonces, pues esas son cosas que generan pues más riesgo. En grandes componentes, bueno, ahí no, espero que alcancen a ver los números, pero creo que esa presentación la tienen o la van a tener. Sí llueve muchísimo, ¿eh? O sea, cuando uno lo ve en volumen, no, pues, el volumen de lluvia es enorme. Lo que pasa es que también es enorme lo que se regresa a la atmósfera, entre evaporación y transpiración, las plantas y todo lo demás, pues se regresa muchísima agua. Así que realmente no nos queda tanta acá que controlar. Caso excepcional cuando vienen eventos enormes, por ejemplo en el Alex. Fíjense que en el Alex el escurrimiento, el volumen escurrido por el río Santa Catarina, de un día y medio, el día y medio que más escurrió por el río, ¿okay? Si cuantifican ese volumen, ese hubiera sido suficiente para satisfacer las demandas de agua potable de toda el área metropolitana de Monterrey por un año. Solo el volumen que escurrió en un día y medio. Bueno, ahí el problema es que ya no teníamos dónde guardarlo. Las presas estaban llenas, los acuíferos también, así que eso pues básicamente escurrió hasta que llegó al Golfo de México y se fue, pues generando problemas en el camino. Pero bueno, hablamos de grandes volúmenes, muchísima agua en la atmósfera, muchísima agua en los acuíferos, un poco menos que eso, que lo que escurre superficialmente, pero bueno. Y eso que por ejemplo en Monterrey, o en la zona pues de aquí de Nuevo León, y particularmente esta de Monterrey, aquí llueve menos que lo que llueve en promedio en México, como país. Y en México llueve menos que lo que llueve en promedio en el mundo. ¿Sí? Aquí estamos en una zona pues que es la última lengüita de humedad antes de pasar a la parte realmente ya pues más árida, ¿no?
pero de vez en cuando se nos vienen unos eventos importantes, pues Alex, Gilberto y todo lo demás. Miren, los que analizamos este asunto del agua hablamos siempre mucho de la cuenca y la cuenca y la cuenca. Bueno, la cuenca, donde quiera hay cuenca, estamos parados en una cuenca. La cuenca no es más que un espacio físico que por las elevaciones de las montañas y del terreno, pues propicia que todo lo que caiga ahí vaya de alguna manera drenándose y escurriendo hacia unos ciertos puntos que son los ríos y que luego se van a desalojar, ¿no? La palabra en inglés para cuenca es la misma que el ovalín de lavabo, es lo mismo, porque esa es una cuenca. Realmente todo lo que cae ahí adentro pues se drena hacia un solo punto, es lo mismo. Y entonces por eso siempre hablamos de la cuenca, y a veces hablamos de cuencas altas y cuencas medias y cuencas bajas. Ok, bueno, ahí hay traté de poner esto así. Este es el espacio, aquí estarían las partes altas de la montaña, y entonces a veces acá le decimos que esa es la cuenca alta, a veces aquí la cuenca media, acá la cuenca baja. Y en los ríos también se refleja, pues hay ríos, le decimos el río en el curso alto, en el medio o en el bajo, y como van a ver aquí también, pues a medida que uno va haciendo hacia abajo, como que las montañas empiezan a ser menos agrestes, la pendiente empieza a ser un poco más suave, y en esta parte de abajo el río tiende a moverse mucho, a hacer curvas, ¿no? A esas curvas les llamamos meandros, y ese es el estado natural del río. Y entonces, por eso es más fácil entender que después de Alex, en todo el tramo rectificado en los 40s, todo el tramo ese recto desde donde está el atirantado y todo eso, ese tramo no era así, ese no es un río natural, ese se hizo así en el proyecto allá de Morones Prieto. Y entonces cuando vino el Alex, pues porque golpeó las vialidades y rompió Morones Prieto, y luego rompió Constitución, y luego rompió Morones Prieto, y luego rompió Constitución, y así se fue, ¿no? Pues otra vez el río está tratando de regresar a su curso natural, ¿no? Este es el mecanismo que tiene el río para ir adaptándose a las cosas, ¿no? Entonces es importante ver eso. Cuando le ponemos la ciudad, cambia muchísimo el asunto, ¿eh? Porque entonces empezamos a mover los pequeños cursos de agua y los ríos, ¿no? Y a veces hasta los embovedamos y los tapamos o los metemos en un ducto o en un canal, y entonces eso empieza a generar muchos problemas, ¿no? Miren ¿por qué pongo un mapilla ahí de otro lado? Bueno, pues porque no hemos generado todavía este tipo de información, por ejemplo, aquí. Apenas estamos pensando y hemos propuesto el asunto de abordar el problema del drenaje pluvial desde un punto de vista más integral, como un plan maestro de drenaje pluvial, que es muy necesario, porque luego a veces no se sabe ni por dónde se va el agua, ¿no? Y a lo mejor aquí escurre y se va por un canalito y luego desaparece en un tubo y quién sabe ya por dónde va. Pero la verdad es que la cuenca urbana modifica mucho las cosas, porque hay veces que dejamos esto, aquí por ejemplo en esta imagen, en esta cuenca urbana, todo lo que está punteado son ductos enterrados, son colectores, y todo lo que está así aquí son canales abiertos. Pues sí, todo eso es el sistema de drenaje, ¿no? En México, que es la Ciudad de México, que es el caso así súper más obvio de todo esto, ¿no? Recuerden que era lago, así que pues ahí el drenaje es muy complicado. Y entonces cuando uno va a la Ciudad de México y ve Río Churubusco, Río Piedad, quién sabe, Río Mixcoac, bueno, esos no son nombres de calle, eran ríos. Y en algunos hay unos grandes ductos abajo, y en otros de plano pues ya los taparon y los desviaron a otro lado. Pero cuando llueve mucho, todas esas calles vuelven a tener problemas, pues porque esa es la naturaleza del agua. Cuando vemos cuencas grandotas así, este concepto de cuenca, pero en grandísimo, llegamos al concepto de las regiones hidrológicas. Y por ejemplo aquí está esta cafecita, que es pues, la de nosotros, la región del Río Bravo. Es una gran cuenca. Todo lo que caiga y llueva aquí en esta zona café, pues va a llegar al Bravo y va a llegar al Golfo de México. Todo lo que llueve en esta, pues se va a ir aquí al Pánuco. Por aquí estaba el punto donde se iba a traer agua del Monterrey 6, imagínense, de otra cuenca. Para el asunto administrativo, la Conagua ha modificado un poco eso.
y a veces hablamos de regiones hidrológico-administrativas, que tiene que ver nada más con el manejo del recurso. Entonces, cuidado cuando uno hable de región hidrológica o de región hidrológico-administrativa. De estas son 13, las otras son 37. Entonces, grupos de aquellas están contenidos en esta. Habría que verlo de esa forma. Déjenme hablarles súper rápido un poco de lluvia. Estaciones climatológicas. Ahí es donde tomamos el dato de la lluvia, aunque aquí tomamos más datos, temperaturas, a lo mejor alguna observación del viento, pero sobre todo estas estaciones a las que les llamamos climatológicas convencionales, pues son de las que más tenemos información, no solo en México, en el mundo. Estas miden solo una sola vez al día. Y eso para muchas cosas pues me queda corto. Porque, por ejemplo, si hay lluvias más cortitas que causan problemas, pues no las alcanzo a ver. Esto solo mide una vez al día a las 8 de la mañana. Por cierto, todas tienen un número de 5 dígitos. Los 2 primeros tienen que ver con el número del estado y los otros 3 es un consecutivo de su instalación. Nada más. ¿Okay? Esa es la cosa. Esta está en Zacatecas. Las puse porque esas fotos pues, se ven muy claras. Esta está en Chapala, pegada al lago. Bueno, pues también. Jalisco es el estado 14. Y todas estas miden eso. ¿Cómo medimos la lluvia? En este aparatito que está aquí, que se llama pluviómetro, pero la verdad es que casi cualquier cosa podría ser un pluviómetro, aunque de preferencia debería tener las paredes verticales. ¿Okay? Si consiguen uno en su casa así, que tenga paredes verticales, la siguiente vez que vaya a llover, déjenlo en el patio de su casa. En la mañana se levantan y van a ver aquí una laminita de agua. Esa es nuestra medición de lluvia. La medimos en milímetros. Cosa un poco rara, pero ahorita les voy a decir rápido qué es eso. Sí hay otras estaciones, las estaciones meteorológicas automáticas, que les decimos EMAS. Estas miden acá, o más bien registramos el dato a cada 10 minutos. De hecho, en el TEC tenemos una red de 8 de estas. Aquí cerca hay una. Una de estas fotos es de aquí. Las otras son de Tec Milenio en Guadalupe, que también es nuestra, y la otra es de la Prepa Cumbres. La Prepa de Santa Catarina. Entonces, estas tienen datos más precisos y a veces podemos ahí medir mejor las cosas. La cuestión es esto, miren. La lluvia la mido entonces en un recipiente. Espero que llueva, tiene una abertura y entonces pues, el agua cae ahí y se va acumulando. ¿Okay? Y entonces por eso decimos que la medimos en lámina. La nieve la medimos igual. También por eso allá en los vecinos del norte dicen tantas pulgadas de agua, de nieve. Sí, es lo mismo. Entonces, milímetros, llovieron 20 milímetros, ok, llovieron 100. ¿Qué quiere decir un milímetro? Aquí le puse, miren, equivale, tratando de darle un sentido concreto, equivale a que 1 litro caiga en 1 metro cuadrado. O sea, si yo pudiera aislar 1 metro cuadrado, cuando llueve 1 milímetro, se formaría esa laminita de 1 milímetro, cuando llueve ese milímetro de lluvia. ¿Okay? Es como 1 litro por cada metro cuadrado. Porque la lluvia la medimos puntual, donde yo tengo el aparato, pues ahí lo mido. Aunque ya saben que cuando me muevo 5 kilómetros, pues ya no llueve igual. Entonces, por eso necesitamos tener una red de estaciones de medición, pues para poder ver, ¿no? A veces está lloviendo aquí y pasando Alfonso Reyes ya no está lloviendo. Esa es una situación, ¿no? Y por eso luego decimos que es muy variable en el espacio y en el tiempo la lluvia. Pero hay 2 características importantes de la lluvia. ¿Cuánto llueve? Lo que le llamamos lámina, que son milímetros. Pero una más importante es qué tan rápido está cayendo esa lluvia. Y esa la medimos en milímetros por hora. Es una especie de velocidad, si se fijan, ¿no? Es una velocidad. A eso le llamamos intensidad de la lluvia. Entonces, a mí cuando me dicen, oye, pues llovió en tal zona, llovieron 200 milímetros, y me imagino mucha lluvia. 200 milímetros son 20 centímetros acumulados en toda la superficie. Y digo, caray, sí llovió mucho. Pero luego me dicen, sí, pero en 3 meses acumulados. No, digo, pues más o menos. ¿No? Pero si me dicen, llovieron 50 milímetros, pero cayeron en 5 minutos, digo, ay, ¿cuántos muertos hubo? ¿Se llevó coches o qué onda, no?
porque es muy importante eso, ¿no? El Atlas de Riesgo de Monterrey habla de que, y de San Pedro también, dice que las lluvias peligrosas son las de 70 milímetros. Ok, no está mal, nada más que les faltó la intensidad. Porque no es lo mismo que lluevan 70 milímetros un minuto, pues así como una cubetadilla de agua nada más, a que lluevan 70 milímetros 3 horas. Ay, híjole, pues entonces sí, cuidado. Ok. ¿Cuánto? Sí. Quiero hacer una pregunta. Díganme usted. ¿Me podría indicar qué sucedió en Guadalajara? Con el granizo. Ya, ok. Bueno, el granizo es una forma de precipitación. Al final, toda lluvia, la forma que sea, ya sea líquida o sólida o nieve, pues tiene que ver con modificación de la humedad atmosférica, que se condensa y se viene. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando las temperaturas a las que sucede eso en las nubes son muy bajas, en lugar de generarse lluvia líquida, se genera hielo, granizo. Entonces, cuando la atmósfera puede tener mucha humedad, y si las condiciones meteorológicas son adecuadas, toda esa humedad se puede convertir en lluvia. Si las temperaturas son bajas en esas alturas, se convierte en hielo. Lo que sucedió allá es que había una supersaturación de la atmósfera en humedad y encontró condiciones para convertirse en precipitación, pero con temperaturas muy bajas, y se generó muchísimo granizo. Y entonces pues se vino todo eso. Sí, imágenes que nunca habíamos visto en esas zonas, ¿no? Ahora miren, ¿qué tanto es tantito? Bueno, ahí está. Intensidades menores de 2 milímetros por hora, pues lloviznía. Moderadas hasta 15, fuertes hasta 30, muy fuertes. Junio empieza la temporada de huracanes, ¿no? Pues es como si pensara uno que los huracanes están esperando ahí como el Black Friday para que cuando les digan ya, ahora sí empieza, ya, pues no, ha habido huracanes fuera de temporada. Los frentes no terminan. Los frentes, mientras venga una masa de aire frío del norte hacia acá, es un frente. Y son decenas y decenas. Sí, y son decenas y decenas. Todo el año puede haber, son masas de aire frío que se vienen para acá. La probabilidad es lo último que voy a decir, Anita. Cuidado con ese asunto de la probabilidad. Es media rara, pero los que manejamos esto usamos mucho probabilidad, porque ¿cómo tener certeza de que va a llover? Pues ya ven que luego dicen que a veces que lo único verdadero de los pronósticos es que no le van a atinar. Pues sí, y dan un pronóstico, el meteorológico da un pronóstico a las 9 de la mañana y luego a las 6 lo corrige y luego así está, y así está. Y a pesar de eso no. Entonces a veces tenemos cierta certeza de que va a llover, pero no sabemos cuánto. Vamos a pensar que a lo mejor supiera que va a llover, pero saber cuánto menos, ¿no? ¿Por qué mi esposa le cree más a Abimael que a todos los demás? Porque Abimael, no sé. Bueno, conozco a Abimael porque luego a veces ahí nos vemos. Él tiene mucho más antecedentes. Obviamente hay que creerle más a un meteorólogo. Acá decían las chicas del tiempo, del pronóstico meteorológico. Bueno, cuando menos que bueno que ahora ya le dicen tiempo atmosférico y no clima, porque ya ven que son cosas diferentes. El clima es de largo plazo. Entonces, hay que creerle más a un meteorólogo. Y si tienes ese antecedente, pues por supuesto. También yo le creo más a Abimael que... ¿Eh? Ya no. Bueno, en defensa de Abimael ya es alguien que se ha especializado. Sí, las chicas sí. Que dan la información. Pues están para mostrarla, pero la información la genera. Es correcto. El Centro de Meteorología de ahí de Jiménez. Y detrás de las chicas, pues hay alguien ahí, ¿no? Quien esté... Pues sí, Abimael en ese caso. Pero miren, la probabilidad es bien rara. Nada más les voy a poner un ejemplo. Miren esto. Fíjense. Un hombre tenía miedo de viajar en avión, pues por aquello de los secuestros aéreos, ¿no? Y entonces se puso a buscar estadísticas y encontró que la probabilidad de que hubiera una bomba en su vuelo era de 1 en 100, de 1 en 1000. Y la probabilidad de que hubiera 2 bombas en su vuelo, pues era muchísimo más baja, ¿no? 1 en 100,000. Y entonces, como él sabía probabilidad, dijo, no, pues yo voy a tomar el avión llevando mi propia bomba.
porque al llevar mi propia bomba estoy bajando tremendamente las probabilidades de que exista otra. Claro que pues no tiene la intención de detonarla, ¿verdad? Pero así de rara es la probabilidad, entonces hay que tener cuidado. Y una de las cosas que usamos mucho es el periodo de retorno, que dicen, oye, ¿qué periodo de retorno tuvo Alex? Ah, pues 40, 50 años. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Realmente estamos hablando de probabilidad. Miren, si decimos que el periodo de retorno de un evento, huracán, una gran lluvia, una inundación, es de 25 años, no quiere decir que el evento se va a presentar cada 25 años. No, pues ojalá, pues, me prepararía y punto. No. Lo que realmente quiero decir es que 1 entre 25, o sea, 4%, es la probabilidad de que ocurra en cualquier momento. En cualquier momento. Es que los historiadores citan mucho eso aquí en Monterrey. Sí, siempre. Pero ahí esa es una de las cosas que más mal se interpreta en ese sentido, ¿no? Te digo, no, pues es que Alex puede ocurrir en cualquier momento, o uno más grande, o Gilberto. Pero entre más grande el evento, pues es más raro. Así que tiene una probabilidad más chiquita, por lo tanto un periodo de retorno más grandote. Y cada año que no se presente un Gilberto o un Alex, pues un Gilberto o un Alex es más raro. Y entonces va bajando la probabilidad de que ocurra, va bajando. Bueno, pues en el sentido de la probabilidad, por supuesto. Y la cosa es que si yo diseño una obra tratando de que aguante un Gilberto, pues me va a salir más cara que si la diseño tratando de que aguante un Alex, ¿no? Esa es un poco la situación, ¿no? Pues yo creo que, bueno, sí.